En medio de las exigencias de la empresa privada y varios sectores de continuar con las fases de apertura económica, existen muchas dudas, ya que no se tiene un panorama claro de las estadísticas que maneja el gobierno. Es por ello que esta noche nos acompaña la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, para conversar sobre este y otros temas. Doctora, ¿a qué se deberá que hay poca afluencia de personas en los hospitales y también muy pocos decesos? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, pues el comportamiento de este procesos infecciosos depende muchísimo de la susceptibilidad de los huéspedes. Si nosotros hemos tenido una alta tasa de contagio, ya tuvimos una alta cantidad de pacientes hospitalizados, muchos de ellos murieron por la falta de asistencia hospitalaria, de oportunidad hospitalaria. Entonces, deberíamos pensar que nosotros ya tenemos una gran cantidad de pacientes o de personas que han desarrollado la infección y que, aunque hayan pasado asintomáticas, ya pudieron haber desarrollado anticuerpos. Obviamente, esto no lo sabemos porque para esto deberíamos haber podido tomar muestras y determinar, hacer un tamizaje de la población y poder determinar cuántos de esta población ya tiene desarrollo de anticuerpos, poder determinar en un número de población quienes están positivos en fase aguda, por ejemplo, durante la semana pasada, a finales de la semana pasada, en un reportaje escuchaba yo que aproximadamente el 50% de los pacientes que llegan a atención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social estaban positivos. Por tanto, sigue siendo un número aún elevado de pacientes que necesitan asistencia médica o que están con la enfermedad y creo que es difícil determinar, analizar esta situación sin las pruebas necesarias para hacer un abordaje mejor y saber cuál es la verdadera situación en cuanto a la población. Doctora, ¿es este un signo de un descenso en la curva de contagios, al menos aquí en Francisco Morazán, o es una percepción equivocada? Creo que es una percepción equivocada. Yo no tomaría con tanta ligereza el decir que hemos tenido un descenso en el número de contagios. Probablemente se deba a eso. La población creo que tomó mucha conciencia, creo que la población ha sido de alguna manera disciplinada, ha observado las medidas de distanciamiento, el uso de mascarillas, el lavado de manos. Eso lo ha adoptado muy bien la población y yo diría que la población ha sido bastante consciente de esto. Ahora, hay lugares en los que definitivamente hace falta un poco más de educación e incidir un poco más en el uso de mascarillas y en el distanciamiento social. Sin embargo, creo que esto es lo que ha ayudado un poco a detener el número de casos. Ahora, hay cosas que sabemos que son de alto riesgo. Por ejemplo, entre más gente circule, más probabilidades de que adquiera el contagio y desarrolle la enfermedad. Por lo tanto, creo que no debemos relajar las medidas, creo que debemos estar preparados para un repunte en el número de casos y esto pasa por mejorar la capacidad instalada hospitalaria, sobre todo para atender a las personas que desarrollen complicaciones. Y obviamente evitar que esa saturación de pacientes, esas cantidades enormes de pacientes que habían estado llegando a los hospitales, lleguen de una forma no ordenada, porque eso también implica un riesgo para el personal de atención que atiende a estos pacientes. Ya todos hemos visto la enorme mortalidad. Honduras ocupa el segundo lugar en mortalidad del personal sanitario en el mundo. Así que eso es algo de analizar. Creo que es algo de corregir de forma inmediata, es algo que no debió haber ocurrido y que indudablemente hay que evitar a toda costa. Doctora, de darse un posible rebrote, ¿para cuándo lo estaríamos sintiendo? Pues depende de la circulación. Yo diría que deberíamos estar preparados para dentro de unos 15, 20 días, que es cuando el producto de la liberación de las medidas o relajación de las medidas o mayor circulación de las personas pudiéramos tener
un segundo repunte de la enfermedad, del número de contagios, y esperemos que no sea así, pero todo hace pensar que sí, siempre encontramos muchos pacientes positivos, siempre se está encontrando alrededor del 50% de los pacientes que llegan a consulta con serología positiva, y no sabemos cuánto es la población que verdaderamente ya está inmunizada por haberse contagiado, haber desarrollado incluso una enfermedad asintomática. Doctora, ¿se debe de seguir con la apertura inteligente? Mire, es una cuestión de analizarlo muchísimo. Nosotros no podemos ser irresponsables con ese poco análisis científico y técnico que se hace en este país. Las medidas deben pasar por situaciones tan serias como medir cuántos de las personas ya tienen anticuerpos inmunoglobulina G, para decir que ya sufrieron la infección, y cuántos son susceptibles aún, cuántos no tienen anticuerpos y cuántos de ellos incluso tienen comorbilidades que los hacen susceptibles de complicarse y de requerir hospitalización. Si nosotros tuviéramos toda esa información, nosotros podríamos dar una opinión más apegada a la realidad y más seria. De lo contrario, toda decisión que se tome está basada en nada más necesidades de quienes tienen inversiones económicas, y no necesariamente pensando en que la vida es el bien más preciado que tienen los hondureños. Doctora, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, agradecemos a la doctora Suyapa Figueroa por habernos atendido y darnos su opinión como experta en la medicina y como presidente del Colegio Médico de Honduras en relación a este tema del COVID. Y cómo nos ha aclarado también cómo se está dando la disminución de casos, sí, pero también hace el llamado a la conciencia de cada uno de nosotros, a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y en relación a la apertura de la economía, que ya escuchábamos, pues que se están haciendo, muy probablemente la mesa multisectorial se pronuncie en las próximas horas, en donde podrían cambiar las reglas del juego, del confinamiento, y en donde ha dicho pues de que hay que analizar mejor esta situación, porque se podría esperar un repunte o un rebrote de la enfermedad en unos 15 o 20 días. Así que hay que estar atentos, es responsabilidad nuestra. Sabemos que hay mucha necesidad, pero también hay necesidad imperante de resguardar la vida.